Bueno, ya estamos con Carlos Univaso, periodista deportivo, y Ramiro Escobar, internacionalista y periodista. Muy buenas noches ante todo. Vamos a hablar un poco del Mundial que a ver, ya pasamos, ya entiendo, ya están conformados los equipos para pasar a octavos de final. ¿Sorpresas? Y se podría decir que es el Mundial de las sorpresas por lo que hemos venido viendo, Carlos. Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos. En realidad sabemos que no fue un error, ¿no? Y a ver, estas manifestaciones que hemos visto de equipos tratando de llevar el brazalete, finalmente la FIFA les dijo, saben que esto no va a ser posible, y entiendo que hubo un intento de sancionar a los equipos si había estos problemas. Claro, pasó sobre todo con Alemania, ¿no? Alemania se buscó varios problemas durante el Mundial, y creo que eso tiene de alguna manera que ver la manera como se fue, ¿no? Porque recordemos también que al empezar el Mundial, en la primera formación que hacen, todos salen así. Que eso era una censura y una crítica al Estado catarí. Y está también lo de los brazaletes, y si recordamos, ayer los han eliminado con un gol, creo que sí, claro, infame, ¿no? Sí, claro. Infame. Todo indica que esa pelota estaba afuera. Y sobre eso, me parece que ya solucionamos el problema, Ramiro, te pedimos las disculpas del caso, pero, digamos, ha habido esta clase de polémicas. Siempre en competencias internacionales hay polémicas, hay manifestaciones de determinados equipos, delegaciones. No sé si en este caso esto ha sido, digamos, o sea, se ha hecho notar mucho más dado que es el Mundial. Bueno, sí, claro, ¿no? Y creo que, como ha sugerido Carlos, ver el fútbol solamente como fútbol es una ingenuidad, ¿no? El fútbol tiene viejos vínculos con la política, con la sociedad. En mi opinión, el fútbol no es solo un deporte, es un fenómeno sociocultural. Eso está estudiado, además, por algunos estudiosos como... había un inglés, ¿no? Desmond Morris, que tiene un libro que se llama La guerra del fútbol, ¿no? Y entonces... es obvio que se van a poner en juego tensiones en la cancha, y lo que yo estaba contando hace un momento, no sé si se escuchó, era que en el camerín de Serbia, sí, hoy día han encontrado una bandera que dice no hay rendición, que alude al conflicto para los serbios, ¿no? O al desacuerdo con la existencia de la República Kosovar, que es una república reconocida por 97 países en el mundo, pero que Serbia no reconoce. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Han puesto una bandera en el camerín serbio diciendo no hay rendición, dando a entender que no reconocen a Kosovo. ¿Y esto por qué? Porque en el equipo suizo hay 2 jugadores de origen kosovar, ¿no? Y uno de ellos, cuando celebró un gol ahora, hizo un gesto así que alude a la bandera de Kosovo, que son 2 águilas, así, una mirando para un lado y otro. Pero es una vieja historia, Omar, ¿no? Esto fue utilizado por Hitler, fue utilizado, usó el fútbol en los militares, la dictadura argentina, hacen ese mundial donde tuvimos un penoso papel nosotros para tapar las violaciones a los derechos humanos. Hubo una famosa tregua en Navidad en la Primera Guerra Mundial, más bien en clave de paz, en el que equipos franceses y alemanes, antes de hacer una tregua de Navidad, en contra de sus jefes, jugar un partido de fútbol. Entonces, lo que estamos viendo ahora, en términos políticos, este asunto de Serbia y esto que señalaba Carlos de las prohibiciones, son el reflejo de la sociedad mundial en la cual vivimos y la sociedad catarí, que pone unas restricciones terribles a las mujeres y a la comunidad LGTBI especialmente, ¿no? Y lo de Qatar, es decir, nuevamente vuelvo a la sede porque entiendo que estuvo marcada por una serie de problemas, de cuestionamientos. Incluso entiendo que se denunció en Estados Unidos en su momento que se había pagado sobornos a funcionarios de la FIFA para elegir no solo a Qatar, sino también la sede de Rusia. Claro, hasta ahora inclusive... esas sospechas y varias otras fueron las que generaron la caída de Joseph Blatter en su momento, ¿no? Claro. Esta gestión de la FIFA actual solamente ha heredado todo eso, pero de hecho lo ha heredado con complacencia y parecen como satisfechos, porque ahora se ve también proyectos de hacer más adelante otros eventos bajo condiciones también extrañas, ¿no? Un mundial de 48 equipos, por ejemplo. ¿Para qué un mundial de 48 equipos? Es echarle más agua a la sopa. Simplemente es por las ganas de simplemente obtener más dinero. Claro. No es futbolístico. O sea, el fútbol está quedando cada vez más de lado. Y este Mundial de Qatar lo demuestra, ¿no? La elección de Qatar. Y la FIFA como institución, además, ¿no? Es decir, una institución, a ver, quizás estoy diciendo subjetivo, pero oscura, polémica, ambiciosa, muchas veces no pensando en los propios jugadores. Conversaba con Alan Díez el otro día, me explicaba el tema de las fechas. Muchos jugadores de alto rendimiento, de alto nivel, no descansaron, se han lesionado. Una semana antes estaban jugando la Champions. Sí. Exacto. Y a los 7 días estaban debutando en el Mundial.
Mira, yo creo que este mundial tristemente está juntando varios de los males que ha acumulado el fútbol en los últimos años. La corrupción, la discriminación, ¿no? Sí. Diversa, ¿no? Esta violencia que hay en las tribunas hacia algunos jugadores, por ejemplo, en clave racista. Y también el hecho de que la FIFA sea una especie de poder supranacional que casi no tiene control, ¿no? Que incluso te dice, fíjate solo en el fútbol, y un momentito, pues, ¿no? Si hay una discriminación brutal hacia las mujeres. Fíjate en el fútbol y elijo Qatar de sede. Claro, y la propia elección de Qatar, ellos sabían que iba a ser así, y creo que lo que me parece interesante, Omar, y esperanzador en cierto modo, es que hay otro mundial que se está jugando en la cancha. Sí, claro. Ese mundial de la disidencia, ¿no? Esos personajes que los alemanes que se tapan la boca, la reportera inglesa que tiene su brazalete en pro de la comunidad LGTBI, que están como jugando otro partido frente al cual los organizadores deberían reaccionar, ¿no? A ver, y no solo eso, ¿no? Lo de Irán fue muy fuerte. Los jugadores parece que iraníes, los van a sancionar además, ¿no? Y entiendo, escuchaba la información que el gobierno, digamos, el régimen en realidad iraní, ha amenazado a las familias. Así es. Exacto. Así es. Por eso en el tercer partido ya tuvieron que cantar el himno, porque si no sabían que sus familias iban a terminar muertas. Y hay una serie de cosas que creo que van a seguir pasando. A veces son cosas sutiles, ¿no? A veces no es algo que, por ejemplo, tan clamoroso como esta alusión a la no aceptación de Serbia de Kosovo, la existencia de Kosovo, sino incluso en los partidos que nosotros jugamos, por ejemplo con Chile, siempre aparece el fantasma, ¿no? Siempre aparece el fantasma. Y esto es porque, como dice Desmond Morris, o sea, el fútbol es como una guerra tribal ritualizada, ¿no? La gente, ¿por qué se pintan las caras en las barras bravas? Es como antes, ¿no? Te pintan las caras previa a la guerra, solamente que el fútbol supuestamente sublima esos impulsos. Pero, ojo, tampoco lo sublima tanto porque hay violencia en las tribunas, hay violencia en los estadios y hay peleas en la cancha. Ahora, hubo un tema interesante para volver al tema de la FIFA y quizá el doble estándar. Ustedes recordarán el Mundial de Brasil. No se permitía, la legislación brasileña no permitía la venta de alcohol, de cerveza en los estadios. Brasil tuvo que cambiar en el Congreso su legislación para poder vender la cerveza, porque había compromisos. Lo de Qatar fue increíble. Qatar simplemente se negó 48 horas antes y no hubo ningún tipo de sanción, pese a que había compromisos ya comerciales. Eso explica por qué ha ido una cantidad de gente mucho menor de lo esperado, ¿no? O sea, a comparación de los otros mundiales, aquí se ve, y eso explica los vacíos también, que si hay vacíos en los estadios es porque el número de turistas no ha sido el esperado. Y eso es porque, ¿para qué voy a ir a un país donde me van a tratar mal? Donde no le voy a poder dar un beso a mi enamorada, no me voy a poder vestir como quiero, porque si vas con short, te sancionan. Si las mujeres usan escote, también. Si una pareja se da un beso y no son casados, les piden los papeles, les dicen, ¿dónde está su...? Y si no le muestran los papeles, también tienen problemas, son detenidos. Entonces, ¿para qué ir así? Y un factor que creo que habría que agregar es que los mundiales de fútbol los países los organizan porque quieren posicionarse globalmente. Exacto. Y eso ha hecho Qatar, ¿no? A pesar de ser un país pequeño, pero muy rico, quiere ser más de lo que ya es una potencia regional y situarse ante el mundo como un país capaz de organizar un mega evento deportivo. Eso fue Sudáfrica con Mandela, eso fue Rusia, recuerdas que le iban a quitar la sede y el propio Putin reaccionó. Eso fue Brasil con Lula. Entonces, pero esta elección a mí me parece que ha sido errática porque está provocando este otro mundial del que hablo, ¿no? Y va a crear mucha polémica y ese va a ser el recuerdo de este mundial, aparte de los partidos espectaculares que está viendo, ¿no? Ahora, solo para terminar, favoritos, ya visto lo que hemos visto, los hemos visto jugar, favoritos, al menos un par para llevarse la copa. Desde el principio hasta el fin no cambio. Yo pienso que Francia y Brasil son los grandes favoritos en este mundial. Una final se repetiría, ¿no? Una final Francia-Brasil. ¿Cuándo fue la última mundial de Francia-Brasil? Francia 98. En Francia 98. Claro. Que gana Francia, además. Que gana Francia el día que tuvo un problema Ronaldo. Claro, en la Ronaldo previa. estaba mal. Sí, lo recuerdo. Ramiro. Bueno, yo tengo una cierta identificación con los pobres, con los débiles, y me gustaría que hagan un equipo que no sea de los de siempre, ¿no? Y me llama la atención, por ejemplo,
los equipos africanos, Senegal, Ghana, espero que lleguen lejos, o el propio Japón, que es un país poderoso, pero en términos futbolísticos parecía no ser nada, y ya lo denominan matagigantes, ¿no? Bueno, Marruecos. Marruecos Primero. Incluso. Tremendo lo de Marruecos. ¿Ah? Primero en su grupo. Creo que es la sorpresa del Mundial. La mayor sorpresa sí, porque termina primero en su Y grupo. ojo que se va a enfrentar a España, con el que tiene conflictos, ¿no? Sí. Ah, Por lo de Ceuta y Melilla, que son enclaves españoles rodeados de territorio marroquí. Entonces ese partido también va a ser tenso. Ojalá que el desenlace sea transparente, ¿no? Porque recordemos que en el Mundial de Corea se descubrió años después que habían resultados amañados para favorecer a Corea, por ejemplo, ¿no? Wow. Ahí estaba el árbitro ecuatoriano Byron Moreno, que terminó destituido, no pudo dirigir más. Ese es otro de los males de la FIFA. Y ahora, un instante, Ramiro, para cerrar, en el caso del VAR, 2 días antes de iniciar el Mundial, la FIFA anuncia que el VAR no va a entregar los audios de las conversaciones con el árbitro, cuando estamos acostumbrados a lo largo de todos los eventos a ver eso. Bueno, la transparencia no se ha caracterizado Te a la interrumpí. FIFA, No, lamentablemente. solo quería decir que esta corrupción, que no es solo en la elección de la sede, sino la corrupción que siempre ronda en torno a los resultados de los partidos. Yo recuerdo un partido, no sé si te acuerdas, Carlos, cuál era, donde fue una cosa de que 2 equipos clasificados y jugaban prácticamente para no ganarse entre los dos. Y Alemania-Austria, en el año Alemania-Austria, creo que 82. fue, ¿no? Y se perdió el espíritu deportivo. Desde ahí, siempre en la Totalmente. última fecha se juega a la misma hora los 2 partidos. Porque pasó eso. Por ese motivo. Tremendo. Eso, Muchísimas bien. gracias para ambos. Gracias, Carlos Univaso, periodista deportivo. Ramiro Escobar, internacional.